venga con todos los santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por lo tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Palabra de Dios. ¿Pueden sentarse? You may be seated. Bueno, hoy es el último culto de este año. Today is the last worship of this year, El último también sermón de este año. the last sermon of this year. Y pensaba cuál sería el sermón del último año. I was thinking about what was going to be the last sermon for this year. Pero pensé hacia adelante, I just started looking forward hacia el futuro. to the future. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en este día. That's what I want to share with you today. Y he titulado esta reflexión And I have named Creciendo en amor y en santidad. Growing in love and sin and holiness. Muchos pastores, líderes Many pastors and leaders y miembros de las iglesias and members of the church se preguntan cómo puedo lograr que la iglesia crezca. have asked themselves, how do I make the church grow? Algunos dicen que debemos asistir a algún seminario Many say we must visit de some capacitación de líderes. to be able to get leaders. Otros dicen que tenemos que comprar alguna literatura más moderna, más contemporánea. Others say we must get new literary and books. Otros dicen comprar equipos de comunicación más sofisticados. Others say to buy better equipment and more sophisticated equipment. Y otros más mercenarios o más mercantiles And more mercantile. dicen que la iglesia hay que verla como una gran empresa. It says that the church, we have to look at it as a big company. Ahora, las familias en cualquier cultura Now the families of many cultures, también quieren crecer. now they need to grow. Ellos piensan que realizando más actividades familiares pueden crecer como familia. They think that doing many activities as a family, they will grow. O teniendo excelentes vacaciones como familia pueden crecer. Or having many vacations as a family, they will grow. O ayudando a sus hijos a llegar hasta la universidad también es una forma de que cómo pueden crecer como familia. Or have their kids grow in college as a family. Y todas estas cosas pensamos que nos pueden hacer crecer como iglesia o como familias. Now, all of this are required to be able to grow. Sin embargo, el apóstol Pablo Now, the Apostle Paul sabía que fundamentalmente una iglesia knows that knowing the church que está en crecimiento that are in growing stages, está formada por cristianos en crecimiento. where it's formed with Christians in the growing stage. Por lo tanto, si usted quiere que su familia esté creciendo, So if you want your family to grow, cada miembro de su familia tiene que estar también en crecimiento. every member of your family must be also growing. Ahora, lo primero que nos enseña este pasaje The first thing that Jesus this passage es algo que el apóstol Pablo hizo y nosotros debemos de hacer también. it's something that Apostle Paul did and we should also do. Vamos al capítulo 1, versículo 2, perdón. Let's go to chapter 1, second verse. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Les recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe
el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que lo primero que el apóstol Pablo hace The first thing that Apostle Paul does es orar is pray e instruir a los cristianos que él conocía. and instruct the Christians what he knew. Y por la gracia de Dios, And by the grace of God, la iglesia comenzó a crecer en la ciudad de Tesalónica. the church began to grow in Thessalonians church. Así que lo primero que Pablo hace es orar por ellos. The first thing that Apostle Paul does is pray. Y él oraba por dos cosas. He started with two things. Oraba para que crecieran en amor They will pray to grow y que crecieran en santidad. to Holiness. holiness En and love. santidad. Así que la iglesia And the church de Tesalónica of Thessalonians necesitaba saber por lo cual el apóstol Pablo estaba orando. needed to know why Apostle Paul was praying. Y el versículo 12 del capítulo 3, el capítulo 3, versículo 12, Chapter 3, verse 2 dice que por lo cual él estaba orando por ellos. says why he was praying for them. Dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Si nosotros nos esforzamos We have an effort para crecer como familia, to grow as a family, para crecer en la unidad to grow as a y en family, el amor como familia, and in love as family. entonces como iglesia Therefore, as a church, también debemos de hacer lo mismo. we should also do the same. Así que si yo como parte, siendo miembro de una familia, It was also part of being a me family. esfuerzo para que el amor prevalezca en la familia, I will make an effort for love to be around, crezcamos en unidad dentro de la familia, and we're in unity. de la misma manera entonces, Therefore, debo también provocar que la iglesia crezca we should also provoke that En the church amor. grows in love y también en santidad. and in holiness. Ahora, lo primero que Pablo nos dice a nosotros The first thing Apostle Paul says es que tenemos que recordar quién es la fuente del amor. is that we need to remember who's the fountain of Dice love. que el Señor los haga crecer. He says that God make grow. Así que entonces Dios es la fuente del amor. So God is the fountain of growth. Por tanto, Dios quería que se llenaran de ese amor de Dios. Therefore, God wanted us to fulfill Pero fíjense us. que dice que quiere que se llenen del amor de Dios. Saying for you must fill Él dice yourself. que se amen más y más. You must do more and more. Así que Pablo, inspirado por Dios, So Paul, inspired by God, prays para que la iglesia that the church lleve a cabo este crecimiento, goes ahead with the fulfillment. que no solamente es su petición, It's not only His wish, es la voluntad de Dios. it's God's will. Así que la voluntad de Dios para nosotros God's will to us es que crezcamos en amor is that we grow in love y crezcamos en santidad. and we grow in holiness. Por tanto, si es la voluntad de Dios, Therefore, if it's tenemos God's la will, seguridad we have been assured de que Dios nos va a ayudar entonces a nosotros. that God will help us. Por tanto, Dios nos da la seguridad Therefore, God, de lo que Él desea para nosotros se cumplirá. what He wants for us to be fulfilled. Ahora, Now, Pablo está pensando Paul is thinking no solamente en que Dios es la fuente del amor, not only that God is the fountain of love, Él es el ejemplo He is del an amor. example of love. Por ejemplo, en primera de Juan, capítulo 4, For example, 7 dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que no solamente Dios es la fuente, not only God is the fountain, Dios también es el ejemplo del amor hacia nosotros. God is the example of love to us. Por tanto, Él fue el primero que nos amó. Therefore, He was the first one to love. Y nos amó de tal manera Loved us so much. que Él lo entregó todo por He nosotros. gave everything for us. Él lo dio todo por nosotros. He gave everything for us. Así que Pablo entonces está orando Now, Paul is praying que si nosotros pensamos cuánto Dios nos ha amado,
if we are thinking about how much God has loved us, entonces nosotros debemos de desear crecer en el amor de Dios. now we must grow in God's love. Ahora Pablo dice que ya ellos estaban creciendo. Now God says Paul was growing. O sea, ya ellos estaban amándose. They were already loving each other. En el capítulo 4, 9 nos dice, Chapter 9, verse 9. Chapter 4, verse 9. dice, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que se lo escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Pero Dios quiere God wants que el amor crezca en nosotros, that love are born in us, pero que crezca en una forma que se desborde, but it grows so much that it overflows. que el amor trascienda los límites, That the love goes beyond limits, más allá de mi familia, more than in your family. que mi amor se extienda hacia los demás, Then my love reaches other people. que salga de los límites de mi familia, That moves outside the borders of our porque así también hizo Dios. That's because love, God did the Su same. amor rompió todos los límites de lo que él era, His love broke all the limits para ir a la cruz a morir por nosotros. to go to the cross and die for us. Y así Dios quiere que nosotros crezcamos en este amor, Now God wants us to do the same. que un amor se desborde, que rompa los límites, That our love overflows and breaks all limits. que no solamente sean para los que creen en Cristo, It's not only for those who believe in God, sino también para los que no conocen a Jesús. but for those who don't believe in God, in Jesus. Así que lo primero que Pablo hace es orar The first thing Paul does is pray, para que ellos sobreabunden en amor. so that overflow of love. Lo segundo por lo cual él ora Second thing that he prays for es para que ellos crezcan en su santidad. is for them to grow in their holiness. Versículo 13 dice, Verse 13 says, que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Así que podemos notar algo otra vez en este versículo, now we can notice in this passage que ¿quién es la fuente? that who's the fountain? Dios es la fuente del amor, God is the fountain of love. pero también es la fuente de esa fuerza interior. He's also the fountain of love. Así que Pablo ora entonces So Paul prays now, para que Dios afirme so God to affirm el centro de su realidad the center of His reality en nuestra vida. in our lives. Entonces Pablo dice que para poder vivir en santidad, So Paul says, not to live in holiness, Dios tiene que ser el centro de mi vida. God must be the center of our lives. Cuando Él es el centro de mi vida, When He's the center of our lives, entonces el propósito then the de la santidad of His holiness se ve en nosotros. is to be in us. Por tanto, el centro de mi vida debe ser Dios en Cristo. So the center of us must be Y fíjense que dice para ser intachable en santidad. to be Está intachable en santidad. Amén. centered. Pablo ora Paul prays entonces para que no haya pecado en nosotros, que nos haga caer. sins in us. Que Pablo entonces está orando para que no haya pecado en nosotros, Paul is also praying there will be no que nos sin, vuelva a esclavizar, to be enslaved, que nos vuelva otra vez a someter, to be submitted, para que podamos reflejar correctamente to be able to reflect el carácter de Dios en nosotros. God's character in us. Cuando podemos reflejar entonces el carácter de Dios en nosotros, When we can reflect God's character in es us, porque Dios está siendo el centro de nuestras vidas. it's because God is being the center of our lives. Así que Pablo entonces nos está diciendo a través del Espíritu Santo So God is telling by the Holy Spirit que tenemos que dejar todo lo viejo that we must leave everything that's old y revestirnos de todo lo nuevo en Cristo Jesús. and dress and everything that's in Jesus Christ. Ahora, cuando él dice que sean intachables, no solamente dice que sean intachables delante de la gente, To be in front of people, sino también intachables delante de la presencia de Dios. so we might be untouchable. Así que lo más importante para mi vida So the most important thing in our lives es que delante de Dios, is that in front of God, Él pueda saber que Él es el centro de mi vida. He must see that He is the center of Y our cuando lives. Él es el centro de mi vida, When He's the center of our lives, entonces yo puedo reflejar la santidad de then I Dios. must reflect
God's holiness in. Es interesante como que Pablo It's very interesting that Paul no les dijo que estaba orando didn't say that he was praying por su salud física o su prosperidad for material, his physical health o porque le quite el sufrimiento, or for suffering to him, o porque le quite las persecuciones de encima. or for nobody to pursue him anymore. No digo que no lo haya hecho anteriormente. Didn't say he didn't do it before. Probablemente en muchas ocasiones oró por estos motivos. Many times he must have prayed for all this motives. Pero en esta ocasión, en este pasaje, But in this occasion, this passage, Pablo está orando por el crecimiento espiritual de la iglesia. Paul is praying for the church's spiritual life. Está preocupado por el crecimiento de la iglesia de Tesalónica. He's worried about the Thessalonians church. Y no solamente Pablo está preocupado por ellos, Not only Paul is worried about him, sino que Pablo también los motiva. but Paul also motivates us. Y en el griego él hace una expresión realmente de tristeza, In the Greek, he says something in pero también de motivación. also in motivation. Y él les dice, encarecidamente les pido, le imploro, I implore you, les pido de favor, I ask you please, que crezcan en el amor y en la santidad de Dios. to grow in God's love and sanity. Porque el propósito de Pablo Because the purpose of Paul es que complazcamos a Dios. is to comply with God. Cuando yo estoy amando y estoy siendo una persona que vive en santidad, If I'm calling somebody that lives in holiness, estoy complaciendo a Dios. I am satisfying God. Capítulo 4, versículo 1 dice: Chapter 1, verse 1. Por lo demás, hermanos, le pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Les había recordado Pablo entonces Paul remembered them. muchas cosas que anteriormente les había hablado en la carta. Many things he had taught before in the letter. Ya le había instruido He had instructed them en cómo vivir. in how to live. Le había dado ya información, He had given information cómo debían de creer. how to believe. Pero ahora Pablo le dice, no es suficiente But now God says it's not sufficient. It's not que enough ustedes sepan qué creen, to know, sino cómo deben de vivir but how to live de acuerdo a lo que ustedes creen. in life of what you Si believe. ustedes creen que Dios es santo, If you believe God is saint, si ustedes creen que Dios es amor, if you believe God is love, entonces ustedes tienen que vivir de acuerdo a ese amor y esa santidad de Dios. then you must live within the same holiness and love of God. Así que Pablo no solamente les enseña con palabras, Not only Paul says it with words, sino con su propio ejemplo les enseña cómo vivir en amor y en santidad. but in his own example, how to live in holiness and love. En este capítulo 3, This is versículo chapter 8, 3, verse 8. dice, pero si vivimos al saber que están firmes en el Señor. Pablo usa la expresión estar firme en el Señor, Paul uses the firm in the Lord, no solamente para indicar que tenemos que tener la correcta doctrina, not only to indicate that we must have the correct doctrine, sino que estamos viviendo correctamente delante de la presencia de Dios. but we are living correctly in the presence of God. Por tanto, Pablo nos recuerda cómo debemos de vivir. Therefore, Paul doesn't remember how to live. Debemos de vivir una vida que agrada a Dios. We must live a life Una vida que complace a Dios. that God is happy with. Por tanto, en el corazón de cada cristiano, de cada verdadero cristiano, Therefore, in every real Christian, debe estar ese deseo de complacer a Dios, there must be this willingness to satisfy God haciéndolo el centro de su vida. by making Him the center of your life. Ahora, si somos honestos, Now, be honest. debemos de admitir We must admit que todos nosotros vivimos para complacer a alguien. that we live to satisfy someone. ¿No es verdad? Is that true? Algunos viven para complacer a sus hijos, We live to satisfy our kids, algunos a sus empleadores, some of our employers, otros a su esposa o a su esposo, others' wife, husband. ¿verdad? Pero no hay un problema en esto. Is there a problem with this? El problema es quién es esa persona The problem is a la que usted trata de complacer, that you are trying to a que satisfy, usted trata que sea el centro de su vida, who you're trying to make the center of your que le va a life. dar la completa felicidad y alegría. That's going to give you complete
feel instant happiness. Porque cuando nosotros queremos complacer a alguien, Because when we want to make somebody happy, es porque queremos su aprobación. it's because we want his approval. Así que si somos honestos, Now, if we are honest, nosotros queremos complacer a alguna persona, we always want to satisfy somebody, pero estamos wrong, estamos incorrectos. but we are wrong. La Biblia enseña The Bible teaches que nosotros debemos de vivir para complacer a Dios. that we're only supposed to satisfy one person. Así que en la medida que yo me esfuerce In the middle that we try por complacer a Dios, to satisfy God, para agradar a Dios, to voy haciendo a Dios centro de mi vida I'll make God the center of my life. y voy creciendo entonces en amor y en santidad. And I will start growing in love and holiness. Pero si me pongo a agradar a los hombres, a las personas, But if I only want to make man happy, tengo que quitar a Dios del centro de mi vida. then I must remove God as in front of my life. Tengo que dejar de complacer a Dios So I want to have to stop para satisfying comenzar God a complacer a esa persona. to satisfy the other Y eso es person. lo que muchos de los cristianos hacen, It's a lot of the Christians do. complacer a la gente Satisfy people y olvidarse de que a quien hay que complacer and forget that all we need to comply with es a Dios. is God. Así que una iglesia que quiere crecer espiritualmente, So if a church that wants to grow spiritually quiere crecer en números también, has to grow in numbers also, es una iglesia que se complace it's a church en agradar a Dios, that only wants to make God haciéndolo Él el centro de nuestras vidas. by making Him the center of our lives. Hasta que eso no suceda, Until that happens, no podemos crecer we will not grow en un amor que sobreabunde in an abundant love y en la santidad que Dios espera de nosotros. and God's holiness that expects from us. Podemos decir entonces que la verdadera marca de un seguidor de Cristo Now we can say that a true mark of a true Christian es una persona que está creciendo. is a person that is growing. Por eso Él le dice encarecidamente, sigan progresando That's why He says, keep progressing delante de la presencia de Dios. in front of God's. Si ya se aman, qué bueno, If you love each other already, pero Dios espera but God que expects sobreabunde más ese amor. that your love overflows. With Si ya love. vives en santidad, If you live in holiness, qué bueno, good. Él espera que sobreabundes en santidad. He wants you to overflow in holiness. Así que Dios espera de nosotros So God expects from us que estemos llenos de ese amor y de la santidad de Él. that we are full with love and His holiness. Ahora, Pablo da algunas instrucciones en cuanto a la santidad. Now, Paul gives instructions on His holiness. Esta iglesia, situada en la ciudad de Tesalónica, This church, situated in fue una iglesia donde Pablo solamente pudo estar unas 2 semanas en la iglesia. is a church where Paul was only able to be there 2 weeks. Así que Pablo llega a Tesalónica, So Paul gets to Thessalonians, comparte el evangelio, shares the gospel. por la gracia de Dios, la iglesia crece. By the grace of God, the church grows. En 2 semanas Pablo tiene que hablarle del evangelio In 2 weeks, Paul must talk about y tiene que salir huyendo. it, and he must leave. Y por eso le escribe a esta carta a la iglesia. That's why he writes this letter to the, Porque los cristianos de Tesalónica because the Christians of en Thessalonica, su mayoría venían del paganismo, the majority came from paganism. venían de la adoración de otros dioses. They came from adoring other Tenían un gods. concepto del amor totalmente equivocado. They had the concept of love completely. La santidad para ellos no tenía relación con la vida sexual. Holiness has nothing to do with their sexual lives. Y por tanto Dios inspira a Pablo Therefore, God inspires Paul a hablarle a esta iglesia y a nosotros to talk to that church and to us de la importancia de crecer en santidad. how important it is to grow Si Dios es in santo, holiness. If God is holy, nosotros debemos ser también santos como then we Dios. must be holy as God. Y vamos al capítulo 4, versículo 3. Let's go to chapter 4, verse 3. Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten. O sea, ¿qué quiere decir santificado entonces? Apartarse. Dice que se aparten de la inmoralidad sexual, en la cual los tesalonicenses estaban acostumbrados a vivir. Era parte de la cultura. It was called the culture. La inmoralidad sexual era parte incluso de la vida religiosa. Sexual morality was part of the. Y él dice, deben de apartarse de ese estilo de vida. They must make themselves apart from that. Y entonces le da ahora la instrucción. Now it gives them the instructions. Cada uno aprenda a controlar su
cuerpo de manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, o sea, como hace la cultura. How the culture does. Nosotros queremos vivir en la santidad de la cultura, We want to live God's culture, holiness culture. pero no hay relación entre la santidad de Dios y la santidad de la cultura, But there's no difference between God's holiness and the culture's holiness. porque para ellos no existe la santidad, For them, there's no holiness. porque Dios no es el centro de sus vidas. Because God is not the center of their lives. Y Pablo les recuerda que antes como ellos vivían, como paganos que no conocen a Dios, y dicen que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. ¿En qué asunto? En la inmoralidad sexual. Sexual immorality. O sea que no estés enamorando a la mujer de tu hermano ni a la hija de tu hermano. Don't be falling in love with your brother's sister or your sister's brother. Dice, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por lo tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, o sea, no rechaza a Pablo, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Así que la manera de que debemos de vivir, So the way we should live, más y más en santidad, more and more in holiness, es la voluntad de Dios. is God's will. Que cada día seamos santificados. That every day we are sanctified. ¿Qué quiere decir Dios con esto? What God wants to do. En la mente de Dios In God's mind, está el mundo del cual Él los ha sacado it's the world that He took them out from, y donde ahora los ha colocado en la iglesia. and where He has placed them in the church. Y Dios quiere que sean diferentes. And God wants them to be different. Entonces lo que Dios está diciéndonos a nosotros, So God, what He's telling us now, no sean confundidos con otros. don't be confused with others. Si eres un hijo de Dios If you are a son of y God, Dios es santo, and God is tú holy, tienes que vivir conforme a la santidad de Dios. you must live in God's holiness. ¿Podrá Dios realmente decir que somos diferentes? If God can really say that we're different, ¿O nos confundimos con los demás? or He confuses with others, ¿Hacemos lo mismo que hacen los demás? then we do the same that others do. Entonces, si vivimos en santidad, If we live in holiness, no podemos ser confundidos con los que no viven en we santidad, cannot be confused with those who live, porque somos hijos de Dios. because we are sons of God. Y ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, Now we don't live for ourselves, sino vivimos para agradar a Dios. but we lived for God. Dice también en el versículo 7, Now it says in verse 6, 7, cuando Dios nos salvó, when God saves us, cuando Dios nos llamó, when God called us, no nos llamó para que siguiéramos viviendo como vivíamos antes. God called us to keep living the way we were living before. Dice, para que no vivan en la impureza, sino en la santidad. O sea, Therefore, que debe haber un cambio en nosotros. it should be changing us. Debe haber un proceso de cambio en nuestras vidas. There should be a change, a process of Nuestra change. vida no puede ser una vida estática. Our lives cannot be static. Tenemos que vernos entonces creciendo en ese amor, We must see each other growing in that love, en esa forma de que no nos confundamos con los demás. in that way that we don't confuse ourselves with others. Debemos entonces cada día ver en nosotros que Cristo se está reflejando. We must see that God is reflecting in us every day. Pero todo esto sabemos que es algo que es difícil. But all of this, we understand that it's hard. Tal vez está lleno de dudas y de temores. Maybe you're full of doubts and fears. Y te entiendo. And I understand. Porque sobreabundar en amor y en santidad, To be fulfilled of love and holiness, en un mundo que no entiende ni el amor ni la santidad, in a world where love and holiness is not understood, se nos hace difícil. makes this pretty hard. Pero en la medida que Cristo sea el centro de nuestra vida, In a way that Christ is the center of our lives, podremos reflejar entonces ese amor que sobreabunda y la santidad de Dios. now we reflect the fulfillment of God in our love. Ahora, ¿por qué Dios quiere que ellos crecieran en amor y en santidad? Now, what does God want us to, for us to be fulfilled? La Biblia dice que Dios es un Dios de dádiva. God says, go and give it. Dios quiere bendecirnos. God wants us. Dios que quiere cada día darnos esas bendiciones que tiene para nosotros. God wants us to have everything. Por tanto, Dios Therefore, God quiere darle a cada uno de nosotros wants to give each and one of us esas bendiciones all those blessings
que vienen a través de ese crecimiento that come from that process of growing en el amor y en la santidad hacia Dios. in love and holiness of God. Por tanto, Therefore, nosotros tenemos que tener siempre ese deseo we must have that desire de que nuestro amor se desborde, that our love overflows, no solamente en nosotros, not only in us, sino también hacia los demás. but towards others. Fíjense como dice el pasaje, o viene terminando el pasaje. Now, read the last part of the passage. Dice, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, los animamos a amarse aún más. Así que Dios espera de nosotros So God expects from us no solamente un amor reducido a nuestra familia, not only a love reduced to our families, Él espera un amor extendido He also wants us to extend our love a todos los hermanos que vivían en Macedonia. to all the brothers that lived in Macedonia. O sea, podemos decir a todos los hermanos que viven en el condado de Dade. So we can say that to all the brothers living in the Dade County. Tesalónica sería Hialeah, Thessalonians could be Hialeah. es una ciudad, It's a city. y el condado es Macedonia. And the county is Macedonia. O sea que ve que Dios como muestra que el amor debe ser hacia todos. You see that God's love must be towards Por everybody. tanto, tenemos que amar a aquellos que no conocen a Cristo. So now we must love to those who don't love. ¿Cómo? Compartiéndole del amor de este Dios How sharing the love of God y mostrándole a ellos que ahora vivimos una vida diferente. and showing them now that we live a different life. Por tanto, así crecemos como individuos Therefore, we grow as y crecemos como iglesia. and we grow as a church. Y Dios quiere que este año que se aproxima, And God wants this year that approaches que la iglesia nuestra that our church comience a crecer starts en ese amor que sobreabunde in that hacia overflowing aquella gente love. que no conocen a Cristo Those who don't know about Christ. y que ellos vean que Cristo es el centro de nuestras vidas. And they can see that God is the center of our lives. Y que cuando Cristo es el centro de nuestras vidas, And when God and Jesus is the, tal vez todos nuestros problemas no se vayan, not all our problems will leave, pero la solución a nuestros problemas están en Cristo. but all of the solutions to our problems in Porque Christ. nuestra forma de vivir es para agradarlo a Él. Because our form of living is to satisfy Him. Así que hermanos, So brothers, mi desafío para este próximo año es que ustedes puedan crecer is for you to grow al punto en que puedan abundar más y más en amor hacia los perdidos overflow to those who are lost, y también hacia los hermanos que están dentro de nuestra comunidad and to those brothers that are inside of the community, y otros que están fuera de nuestra comunidad. and others that are outside of our community. Pablo les exhorta a la iglesia de Tesalónica Pause to the church que sigan creciendo más y más, to keep growing more and more. que no se detengan, Don't stop. no piensen solamente en su familia. Don't only think about your family. Sabemos que hoy el mundo necesita el amor. We understand today the world needs our Hay love. gente en tu familia que necesitan el amor, There's people in your family that needs love. pero también hay otras personas que necesitan sentirse amadas también. But it's all people that need to feel Y love. esa es la forma en que vamos creciendo, And that's one of the ways that we start growing. en que no solamente amo a mi familia carnal, That we not only love our family, sino también amo a otros que están fuera de mi familia. but we also love people outside of our family. Y no solamente le muestro a mi familia que vivo para Dios, Not only do I show my family that I live for God, sino también le muestro a los demás but I'll show others que Cristo es el centro de mi vida. that Christ is the center of my life. El asunto en la vida cristiana The problem is in the Christian, no es ser perfecto, it's not being perfect. sino que crezca en nosotros It's that it grows in you ese deseo de complacer a Dios. that desire to satisfy. Si tú no tienes ese deseo de complacer a Dios, If you don't have that desire to satisfy God, nunca vas a crecer you will espiritualmente. never grow spiritually. Crecerás en muchas otras áreas, You will grow in many other areas, pero nunca crecerás en el amor y en la santidad de Dios. but you will never grow in God's love Y and Dios holiness. bendice And God blesses a los hijos obedientes. to obedient sons. Aquellos que no son obedientes entonces, Those who are not obedient, Dios los pasa por las pruebas de la disciplina. God will put you through Porque la tests, voluntad de Dios because God's will es que sobreabunde ese amor que
que se vea, It's for love to overflow, for people to see, por los perdidos, for the lost ones, por estas sillas que están vacías, for all those empty chairs out here, para que la gente pueda también disfrutar so others can enjoy de la bendición de ser hijo de Dios. to be God's son's blessings. Concluyo entonces. The nine conclusion, El ejemplo que nos da Dios aquí en su palabra the example that God gives us in His Word es que el deseo de Dios is that God's wishes es que la iglesia crezca. is that the churches grow. ¿Usted quiere que nuestra iglesia Vida Nueva You crezca? want to be able to grow? ¿Usted quiere que crezca? You want it to grow? ¿Qué tenemos que hacer entonces? What do we must do? Primero, First, orar por ustedes mismos. pray for yourselves. Orar por los demás para que ellos crezcan espiritualmente. Pray for others to grow spiritually. Cuando vea a un hermano que no está creciendo, When you see a brother that's not growing, ore por ese hermano. pray for that brother. Porque cada miembro de la iglesia Vida Nueva tiene que estar creciendo. Because every member of Vida Nueva must be growing. Porque si no, la iglesia no va a crecer. Otherwise, the church will not Lo grow. primero que tengo que hacer es orar por cada uno de ustedes The entonces. first thing is pray for each one of us. Para que crezcan en ese mismo amor que tienen para su familia. So we grow in each love for your family. Para aquellos que no son su familia, For those who are not of your family, pero que son parte de la familia de Dios. but they are part of God's family. Así que lo segundo que tenemos que hacer entonces So the second thing we must do, es abundar en el amor. overflow in love. Cuando alguien está en el hospital, When somebody's in the hospital, así como usted va a ver a su familia, like you go see your family, sobreabunda el amor y vaya a ver también a esa overflow in persona. love and go see that person. Amén. Amen. Cuando usted ve a esa persona que no conoce a Cristo, When you see those people that don't know about vaya Christ, a su casa y comparta con él bring them to your house and talk to them. el amor de Dios. Then God's love. También es tercero lo que tenemos que hacer entonces. So we must do, La gente tiene que ver que vivimos people must see that we live para complacer a Dios. to satisfy God. Si no queremos complacer a Dios, If we don't want to satisfy God, no vamos a crecer. we're not going to grow. Siempre mantendremos estas sillas vacías, We always have empty seats. porque la voluntad de Dios es que nosotros nos complazcamos a Él en todo. Because what God's will is for us to do. Así que Dios quiere que la iglesia crezca, So God wants the church to grow, y en la medida que la iglesia va creciendo en este amor y en esta santidad, and when the church grows in this love and this holiness, comenzamos a ver el reflejo del carácter de Dios en nosotros. we start seeing God's character in us. Después de todo, After everything, si no vamos a hacer esto, if we're not going to do this, no vamos a crecer en ninguna dirección. we are not going to grow in any direction. Ni ustedes crecerán espiritualmente, If you grow spiritually, ni creceremos numéricamente. you won't grow numerically either. Entonces una iglesia que crece So a church that grows es que tiene miembros que crecen. is because you have members that grow. ¿Por qué usted cree que nadie le habló del Señor en esta semana? What do you think nobody talked to you about God this week? Porque su amor Because you love, no sobreabundó. they don't overflow. ¿Por qué no le habló a nadie en esta semana? Because nobody talked. Porque no quiso complacer a Dios. Because they didn't want to Porque comply Dios with God. dice que vino a buscar lo que está perdido. Because God says came to. Pero cuando usted quiere complacer a Dios, But when you want to satisfy God, usted ama hasta su peor enemigo. you even love your worst enemy. Cuando usted quiere complacer a Dios, When you want to satisfy God, usted trata de ser diferente a los demás, you try to be different from others. de no ser confundido con los demás, Not to be confused with others. porque vive una vida apartada para Dios. Because you live a life for God. Ahora, si creemos entonces